Las drogas producen cambios en nuestra percepción, en nuestra cognición, nuestras emociones o nuestro comportamiento, ¿no? ¿La cafeína? La cafeína, por supuesto, que es una droga. La nicotina es una droga. El alcohol es una droga legal. Ahora bien, otra cosa es que socialmente no entendamos que eso sea drogarse. De hecho, cuando hablamos de riesgos y de drogas, se habla de lo que se llama el triángulo de Zimmer. Es un triángulo en el cual tenemos la sustancia en una de las puntas, pero luego tenemos a la persona y al contexto. Esos tres elementos hay que tenerlos siempre en cuenta cuando pensemos en drogas, ¿no? ¿Qué es el proyecto MK Ultra? El proyecto MK Ultra es un proyecto súper secreto que llevó a cabo la CIA en los años 50, en el cual buscaban cómo utilizar las drogas psicoactivas como una herramienta de guerra para, por ejemplo, lavar el cerebro a agentes, desarticular o desarmar ejércitos enemigos con el uso de sustancias, o incluso potenciar a su propio ejército, es decir, cómo hacer que nuestros soldados corran más, peleen mejor, no necesiten dormir, no necesiten comer. Mentalmente no estamos diseñados para eso. De todas formas, se ha hecho toda la vida, es decir, ya se hablaba de que los vikingos tomaban una mezcla de seta manita muscaria con alcohol para potenciar su bravura, ¿no? Y su arrojo y sus ganas de pelear. En la Primera Guerra Mundial se usaba la cocaína mucho y el alcohol para eso. ¿Cuál es la teoría del mono colocado? Nuestra inteligencia y nuestra capacidad de hacer pues, todas las cosas que hacemos como humanos fue que durante muchos años tuvimos en nuestra dieta, de forma accidental, incluida esta molécula que hizo que nuestro cerebro pudiese desarrollarse más rápido y además también facilitó de alguna forma la construcción del pensamiento abstracto, de ciertas características de la mente humana que no están tan presentes en los animales. Sin ¿no? saberlo. Sin saberlo. ¿Cuál es tu relación con las drogas? Bueno, yo tengo una relación con las drogas no muy usual. Es decir, yo, por ejemplo, me acerqué un poco al mundo de las sustancias psicoactivas a través precisamente de su uso positivo, digamos, o terapéutico, ¿no? No de un uso necesariamente recreativo o descontrolado, como se suele vender generalmente, que es el uso recreativo de drogas en un principio, ¿no? Yo no fui una persona, por ejemplo, que empezase a beber muy pronto, ni mucho menos. De hecho, siempre fui bastante puritano. No me apetecía acercarme a las sustancias psicoactivas porque me daba miedo. O sea, yo tenía miedo de que, bueno, pues dañarme, que tuviese cualquier problema. Pero siempre tuve interés, ¿no? Me parecía como unas herramientas muy curiosas, como una especie como de emociones cristalizadas, ¿no? Porque la gente se las tomaba y de pronto cambiaba su estado emocional, cambiaba su estado cognitivo y eso me parecía como sorprendente. Es decir, qué herramienta tan poderosa, ¿no? Que es capaz de cambiar el estado mental de un ser humano solamente por tomar unos gramos o unos miligramos de una molécula, ¿no? Entonces, bueno, siempre tuve ese interés, pero no fue hasta más mayor cuando empecé a tener problemas de salud mental, que tuve una depresión bastante potente en una época de mi vida, que me vi un poco abocado a probar este tipo de terapias alternativas en aquel momento, relacionadas sobre todo con el uso de sustancias psicodélicas, que es una familia concreta de las sustancias psicoactivas, porque las sustancias que me estaba ofertando, digamos, la farmacopea legal, o sea, los antidepresivos, los ansiolíticos, la psicoterapia convencional, no me estaban ayudando, ¿no? Entonces, bueno, pues me aventuré a probar un enfoque terapéutico nuevo, todavía no legalizado, que ya está muy cerca de ser legalizado a día de hoy, pero que en aquel momento estaba muy lejos, que es lo que se llama la psicoterapia asistida con psicodélicos, ¿no? En la cual se combina un enfoque psicoterapéutico con el uso puntual y controlado de sustancias psicodélicas para catalizar o acelerar el proceso terapéutico que la persona está trabajando, ¿no? Sí. O viviendo, ¿no? Y en mi caso fue espectacular cómo funcionó. O sea, con unas pocas sesiones de psicodélicos combinados con este enfoque psicoterapéutico, yo dejé atrás totalmente esa depresión que había estado viviendo durante años y que no había encontrado ninguna otra forma de salir de ella hasta que di con este enfoque terapéutico. ¿Y cuál era ese enfoque en concreto? ¿Qué tomaste? ¿Qué hiciste? Bueno, yo tomé fundamentalmente psilocibina, que es el principio activo de las setas Psilocybe cubensis, que son las setas alucinógenas de toda la vida, y también tomé MDMA, que es lo que se conoce como éxtasis, una sustancia empatógena que es muy útil para el tratamiento, para el trabajo terapéutico, por ejemplo, del trauma o de ciertos problemas relacionales, ¿no? Porque tiene la capacidad de facilitar la empatía, la conexión y la introspección hacia uno mismo desde una visión como más positiva, más permisiva, más de aceptación y menos de autojuzgarse, ¿no? Que muchas veces hay elementos de culpa y de cargarse uno con ciertos problemas cuando a lo mejor no deberíamos tomar ese enfoque. Y lo hiciste evidentemente con alguien que guió todo ese proceso. Por supuesto. Para que la gente entienda que no era una en tu nada. casa ahí a tu rollo. No, fue un enfoque estructurado, muy bien estructurado y de hecho, bueno, es lo que a día de hoy está a punto de autorizarse en muchos países del mundo. Bueno, cuéntame eso. Sin ir más lejos, Australia este verano ya ha legalizado
el uso de MDMA para el tratamiento del estrés postraumático, o sea, de éxtasis para el estrés postraumático, y de psilocibina para la depresión. Eso sí, siempre, por supuesto, en la consulta con el psiquiatra, y la persona no se lo lleva a casa, no lo compra en una farmacia, sino que es el psiquiatra quien se lo administra, vigila toda la experiencia, y luego cuando el paciente pues ya está, digamos, de vuelta a la conciencia ordinaria, pues ya se puede ir a su casa y empezar el proceso psicoterapéutico posterior de integración y todas las fases que vienen posteriormente, ¿no? Pero que no es un enfoque como el que venimos usando habitualmente en salud mental de tómese usted esta pastilla todos los días y le vamos a ir a tapar el síntoma, ¿no? Sino que esto es un enfoque que permite ir a la raíz del problema, trabajar en la raíz del problema y, de alguna forma, que ese cambio o que esa mejora sea una mejora duradera, que no haga falta tomar más el fármaco ni tomar más el tratamiento, porque una vez que la persona ya ha resuelto o ha trabajado sobre la raíz del problema, esa persona está curada, ya no necesita seguir en el tratamiento. O sea, no es como lo de ahora, que es... Aquí estamos... Es una analgesia del momento. Es decir, tú ahora tienes una depresión y te dan un ansiolítico. Sí, pero te desconectan de tus emociones, lo que hacen es bajar la intensidad del síntoma, que está muy bien para estabilizar al paciente, lógicamente, y es eficaz. Lo que pasa es que si eso no va acompañado de un trabajo de psicoterapia, cuando la persona deja de tomar el fármaco, vuelve a estar como estaba antes. Te duele la muela y te dan un calmante, se va ese dolor, pero la carie sigue ahí. Claro, efectivamente. Pues esto, siguiendo esa analogía, la psicoterapia asistida con psicodélicos sería básicamente como abrir esa muela, quitar la carie y volver a sellar, que es un poco lo que se hace en los enfoques que teníamos ahora en farmacológicos, en salud mental, estaban basados fundamentalmente en apaciguar el síntoma, en estabilizar al paciente, y los nuevos enfoques psicodélicos que están viniendo ahora el fármaco, o sea, el psicodélico en este caso, se utiliza para facilitar acceder al problema, es decir, sería como una especie de cirugía. Es decir, cambiamos tomar el paracetamol por una cirugía. Es decir, en vez de tapar el problema, lo arreglamos. Es un cambio muy importante en el paradigma de trabajo en salud mental, ¿no? Y esto es lo que se viene. De hecho, la semana pasada estuve en la Agencia Europea del Medicamento, que me invitaron para una reunión especial que hubo de diferentes actores europeos de diferentes ámbitos, políticos, legisladores, terapeutas, investigadores, pacientes, para hablar de cómo se va a desplegar la psicoterapia asistida con psicodélicos en Europa, porque es un enfoque que está ya a punto de autorizarse. Probablemente de aquí a un par de años ya se empiece a ver en hospitales y... ¿Con un marco legal? Sí, por supuesto. De hecho, ya tenemos en los hospitales españoles acceso, ya tenemos en hospitales y en clínicas acceso a psicoterapia con esquetamina. O terapia con esquetamina para la depresión, que es un enfoque, psicodélico. O sea, al final la ketamina se está usando como un psicodélico que permite que las personas pues, mejoren de esa depresión cuando no han tenido una respuesta favorable a los tratamientos convencionales. Es decir, es un tratamiento de segunda línea para gente que no ha mejorado con lo típico, ¿no? Los ansiolíticos, los antidepresivos y tal. ¿Y eso cómo cambia el paradigma de la visión que tenemos hacia el mundo de las anfetaminas, la ketamina, todo este tipo de sustancias? Pues lo va a cambiar bastante porque tenemos que tener en cuenta que los psicodélicos, desde que se prohibieron a principios de los años 70, habían sido drogas muy proscritas. Se consideraban drogas muy peligrosas y sin ningún tipo de utilidad para nada, ¿no? Los alucinógenos. Se les daba como un poco una visión muy despectiva de que no servían para nada salvo para flipar. Pero ahora, hippies, efectivamente. El viaje, el trip, ¿no? Pero ahora estamos viviendo una época que se ha bautizado como el renacimiento psicodélico. Empezó en el año 2000 aproximadamente. ¿No? Sí, la llegada un poco de la vuelta de los psicodélicos, porque es verdad que para la sociedad occidental desaparecieron, los prohibimos y demás, pero para otras sociedades siempre han estado ahí, ¿no? Sociedades pues amazónicas, por ejemplo, otro tipo de lugares del mundo, se han usado psicodélicos de forma habitual siempre, ¿no? Pero para los occidentales tuvimos como dos épocas oscuras, ¿no? En las cuales los psicodélicos estuvieron proscritos. Una fue desde la Edad Media hasta mediados del siglo pasado, hasta los años 40 más o menos, con el descubrimiento del LSD. Luego hubo un primer renacimiento psicodélico, un despertar del interés muy potente desde los años 40 más o menos hasta los años 70, cuando se volvieron a prohibir. En esos años se empezaron a usar para tratamiento de la depresión, del alcoholismo, ayudaron, por ejemplo, a descubrir todo el sistema de la serotonina en el cerebro humano. O sea, fueron muy útiles en esa época. Lo que pasa es que también se mezclaron con unos movimientos geopolíticos y con unos movimientos sociales muy gordos, como fue el caso de los movimientos por los derechos civiles en Estados Unidos, movimientos pacifistas en contra de la guerra de Vietnam, movimiento hippie, y todo eso mezclado con una serie de casos que hubo pues, de accidentes relacionados con su uso, pues llevaron a que se generase un escándalo, una especie de ambiente que facilitó la prohibición de esas sustancias en aquel momento, ¿no? Porque en este sentido, Antón, perdona, el mundo de las drogas no lo podemos
o de las sustancias, vamos a hablar de sustancias muy directamente, ¿no? Pues imagínate el LSD relacionado con un tipo de movimiento sociocultural, Sí. La marihuana también Sí. con otro movimiento sociocultural, incluso el éxtasis, ¿no? En una etapa yo recuerdo de pues, la ruta del bacalao y cuando Sí. empezó todo esto en España, ¿no? Y pues gente que se está tomando pastillas en discotecas que, ¿no? Ahora lo que estamos viendo, por ejemplo, en Estados Unidos con el fentanilo, es decir, no podemos disociar nunca el uso de estas sustancias a un momento o movimiento sociocultural muy determinado. Por supuesto. Por supuesto, al final las drogas tienen un contexto de uso y el mismo fentanilo que en los hospitales alivia el dolor de personas con problemas muy graves, por ejemplo, en oncología, con cánceres muy avanzados, gente que está ya terminal y les permite tener una calidad de vida en los últimos días de su vida, es el mismo fentanilo que luego, por ejemplo, puede estar generando problemas sociales enormes en Estados Unidos, ¿no? Y lo mismo pasa con muchas sustancias, ¿no? El speed que vemos en las discotecas es la misma molécula que está en las pastillas que toman las personas con déficit de atención o hiperactividad para poder concentrarse y tener una vida normal y una capacidad de trabajo, de retención, de concentración de una persona que funciona bien. Es decir, que al final las moléculas pueden ser las mismas, pero los contextos de uso son totalmente diferentes y los riesgos asociados a esos contextos de uso también lo son. Claro. Porque una persona que está tomando anfetaminas bajo prescripción médica para tener mayor capacidad de concentrarse, mayor capacidad de memoria de trabajo y demás, no se expone a los mismos riesgos que una persona que se está esnifando, por ejemplo, esa misma molécula en una discoteca a las 5 de la mañana después de haber bebido 25 cubatas y haber tomado otras 4 o 5 cosas más, ¿no? Y coge un coche después. Claro. Todo eso es muy importante. De hecho, cuando hablamos de riesgos y de drogas y de contextos de uso, se habla de lo que se llama el triángulo de Zimmer, que es un triángulo en el cual tenemos la sustancia en una de las puntas, pero luego tenemos a la persona y al contexto. Esos 3 elementos hay que tenerlos siempre en cuenta cuando pensemos en drogas, ¿no? Porque, por ejemplo, no es lo mismo que yo me tome una copa que me la tome yo mismo, a lo mejor, pero con 5 años, a nivel de riesgos, quiero decir. No es lo mismo, por ejemplo, hablando de la persona, ¿no? Pero si hablamos, por ejemplo, de la sustancia, no es lo mismo, obviamente, que me tome una copa que me tome una raya. Y si hablamos del contexto, no es lo mismo que yo me tome, por ejemplo, una copa en una discoteca que me la tome en un coche a 120 por la autopista. Es decir, en cuanto a los riesgos que me expongo, en cuanto a los problemas que hay, todo cambia muchísimo. O sea, claro. Y ahí está el error de meter las sustancias en cajas por decir, no, esta sustancia es peligrosa por esto o por lo otro. Vamos a ver, depende del contexto donde se esté utilizando. Exacto, pero a un nivel macro, sin contexto, ¿cuál es la sustancia que produce más muertes en el mundo? En el mundo, el tabaco, sin duda alguna, actualmente, 6,6 millones. La droga más letal. Ahora bien, también tenemos que decir que es de las más consumidas. Es decir, que tampoco estamos No, evidentemente es un titular que no tienes que ponerle un contexto, sí. ¿no? Sí. No, pero a día de hoy el tabaco... Pero que la gente también entienda que hay muchas cosas que nosotros mentalmente normalizamos o las vemos en nuestro día a día y son igualmente sustancias nocivas que son consideradas drogas. Desde luego. O sea, el tabaco produce una media de 6,6 millones de muertes en el mundo al año. El tabaco, el alcohol, la mitad, 3,3 millones de muertes en el mundo al año. Son números estratosféricos. Es decir, no conocemos ninguna sustancia ilegal que llegue, pero vamos, ni a la milésima parte de esos números. Y, Antonio, tú cuando estás divulgando todo esto, entiendo que tienes que tener una base muy científica, un conocimiento también de todas estas sustancias y también en la sociedad que vivimos, que bueno, estamos aquí en España, estamos haciendo el podcast aquí en Madrid, tú en tu día a día, ¿qué es lo que ves que la gente está como normalizando más, está consumiendo más y está diciendo pues no pasa nada, vamos a probarlo? Bueno, yo, por ejemplo, creo que tengo un sesgo por la edad. Es decir, cuando vamos haciéndonos mayores, de alguna forma, pues nuestro contexto también se va haciendo mayores con nosotros. Y en ese sentido vamos viendo también usos que a lo mejor no son tan universales, sino que simplemente corresponden más a nuestra edad, ¿no? Pero, por ejemplo, yo sí que tengo la suerte de tener contacto con gente joven, bueno, gente más joven que yo, me considero joven todavía, por los festivales y por los entornos en los cuales voy a hacer divulgación y información de reducción de riesgos y daños. Y lo que sí que veo, por ejemplo, es que se utilizan muchos estimulantes a día de hoy. También es verdad que en Europa
tenemos mucho más acceso a la cocaína actualmente del que teníamos hace unos años. Ha habido una serie de cambios geopolíticos a nivel de, por ejemplo, en Colombia, en las rutas también de entrada a Europa, y ahora, por ejemplo, Europa está muy inundada, está inundada de cocaína además de bastante pureza, ¿no? Cosa que hace unos años no pasaba. Había mucho más, la cocaína era de mucha menor calidad y era mucho menos visible, ¿no? Ahora mismo, por ejemplo, es mucho más visible. Las bebidas energéticas, por ejemplo, es un fenómeno que no existía hace unos años y que ahora pues, pega muy fuerte, sobre todo en una franja de edad muy, muy juvenil. Y ¿Pero eso lo consideramos como sustancias psicoactivas también? Por supuesto. Las drogas, al final, son sustancias, todas aquellas sustancias, digamos, que interactúan con los receptores del sistema nervioso central, o sea, del cerebro, y producen cambios en nuestra percepción, en nuestra cognición, nuestras emociones o nuestro comportamiento, ¿no? ¿La cafeína? La cafeína, por supuesto, que es una droga. Lo que pasa es una droga legal, pero es una droga. La nicotina es una droga legal, pero droga. El alcohol es una droga legal. Al final, todas estas sustancias, y las que hay en la farmacia, no todas las de la farmacia, pero los psicofármacos, por ejemplo, pues eso, los estimulantes que se utilizan para el tratamiento del déficit de atención con hiperactividad, los depresores que se utilizan para el tratamiento de la ansiedad, como las benzodiazepinas o los ansiolíticos o los hipnosedantes, los antidepresivos, todas esas sustancias son psicofármacos al final, ¿no? Es decir, nuestra abuela se puede estar drogando hasta las trancas tomando ansiolíticos o tomando Lexatin. Desde luego, y una persona que se toma un café se está drogando. Ahora bien, otra cosa es que socialmente no entendamos que eso sea drogarse. Pero si nos vamos a la definición técnica de la palabra droga, una droga es cualquier sustancia psicoactiva y, por tanto, el café es una droga. Antón, cuéntame qué es el proyecto MK Ultra. El proyecto MK Ultra es un proyecto súper secreto que llevó a cabo la CIA en los años 50 en Estados Unidos. Bueno, 50, 60 y 70, se prolongó bastante en el tiempo, en el cual buscaban cómo utilizar las drogas psicoactivas como una herramienta de guerra. Y concretamente buscaban el uso de drogas para el control mental. Es decir, de hecho, de ahí viene el nombre, MK, Mind Control Ultra, aunque lo pusieron acá, pero bueno, en vez de una C. Al final, la idea era utilizar sustancias para, por ejemplo, interrogatorios, sueros de la verdad, para, por ejemplo, lavar el cerebro a agentes y mandarles de vuelta a sus países para que generasen problemas, ¿no? Para, por ejemplo, desarticular, desarmar ejércitos enemigos con el uso de sustancias, para potenciar el ejército propio del país, ¿no? Es decir, había como diferentes líneas de investigación. Y en esas líneas, por ejemplo, se investigaron diferentes sustancias, como por ejemplo el LSD, sustancias delirógenas bastante peligrosas, ¿no? Escopolamina, además. Se investigaron todo tipo de sustancias psicoactivas para ver si encontraban esos usos, ¿no? Esos usos armamentísticos, digamos. O sea, buscaba un poco utilizar eso, las drogas como armas de guerra. Wow. Y en pro de someter al ejército enemigo, hacer que los espías hablasen, o sea, sacarles información, lavar el cerebro a, por ejemplo, prisioneros y luego mandarles de vuelta a sus países para que se convirtiesen en agentes encubiertos sobre el país, ¿no? Efectivamente, o incluso potenciar a su propio ejército, es decir, cómo hacer que nuestros soldados corran más, peleen mejor, no necesiten dormir, no necesiten comer. Que esto ya en su momento la Alemania nazi lo trabajó con el uso de la pervitina, ¿no? De la metanfetamina, que se usó mucho al principio de la Segunda Guerra Mundial y que permitió que Alemania tuviese esos avances tan rápidos, ¿no? Esa guerra relámpago que le permitió acceder rapidísimo a Francia, a Polonia, a Austria, a todos los países que empezaron a conquistar al inicio de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Claro, en este sentido, puedes pensar que la mente humana no está diseñada para ponerse el frente a pegar tiros cuando ves que otra persona está muriendo a tu lado y cuando ves que imagínate, tu general te dice, tienes que ir ahí. Sí. Tú sabes que ir ahí significa morir. Claro. Mentalmente no estamos diseñados para eso. Pero eso, de todas formas, se ha hecho toda la vida. Es decir, ya se hablaba de que los vikingos tomaban una mezcla de seta manita muscaria con alcohol para potenciar su bravura, ¿no? y su arrojo y sus ganas de pelear. En la Primera Guerra Mundial se usaba la cocaína mucho y el alcohol para eso, también la morfina. Y en la Segunda Guerra Mundial se empezaron a usar ya drogas más potentes, ¿no? Como la metanfetamina. De hecho, a día de hoy todavía sigue saliendo en la prensa de vez en cuando que interceptan Captagon, que es una anfetamina que se usaba para el tratamiento del TDAH y que lleva mucho tiempo usando
los movimientos yihadistas del Estado Islámico o los diferentes conflictos que hay en Oriente Medio para potenciar, digamos, la temeridad de los soldados, de los mujahidines, cuando van al frente a pelear contra Estados Unidos o contra quien sea el enemigo, ¿no? Claro, es que tú piensas, no puedes estar en tu sano juicio, ¿no? Es difícil enfrentarse a esas situaciones en un estado de completa sobriedad. De conciencia plena, ¿no? Claro. Entonces, tienes que alterar tu conciencia. El alcohol se ha usado toda la vida para eso. De hecho, bueno, el alcohol pues como una herramienta para generar valentía, pues tiene muchas utilidades, o sea, se ha usado mucho de forma informal. De hecho, bueno, el típico caso de las personas tímidas cuando beben para sentirse más relajados en entornos sociales. Muchas personas cuando beben cometen crímenes, por ejemplo, porque se desinhiben y hacen cosas que a lo mejor no habían hecho estando una versión al riesgo totalmente alterada. Claro, o por ejemplo suicidios. Hay muchos casos de suicidio en los cuales la persona, antes de llevar a cabo el acto de suicidio, aunque lo llevaba pensando mucho tiempo, es el alcohol el que le da un poco ese empuje para hacerlo, ¿no? O sea, es decir, que para bien o para mal tenemos que conocer los efectos de las sustancias, ¿no? En el organismo y en la psique humana, sobre todo. Y ahí pues están las utilidades potenciales que pueden tener pues, en medicina o en determinados entornos, digamos, legales o controlados, y por supuesto los riesgos que vienen siempre con esos efectos, ¿no? Pues como los que hemos mencionado ahora mismo, pues personas con mayor temeridad que a lo mejor cogen un coche y pues, se matan porque van a una velocidad que no habrían ido estando sobrios, o tienen los reflejos disminuidos porque han bebido alcohol, o personas pues, que a lo mejor se suicidan porque después de beber pues, tienen el arrojo ya para llevar a cabo un intento autolítico de este tipo, ¿no? Oye, la definición de drogas duras y drogas blandas es una definición pobre, escasa, absurda. ¿Cómo lo ves tú eso? Yo creo que es una definición muy simplista. Es decir, se basa un poco en la percepción social poco informada en general del riesgo que tienen las sustancias, ¿no? Porque, insisto, si nos vamos a los números, si vemos, por ejemplo, la letalidad de diferentes sustancias a nivel global, en términos absolutos, no en términos relativos, pero en términos absolutos sí que tenemos que el alcohol y el tabaco pues, son las drogas más letales que tenemos ahora mismo en nuestra sociedad, ¿no? Y nadie las consideraría jamás drogas duras, ¿no? De hecho, la gente ni las considera ni drogas blandas, lo cual también es un problema, porque yo creo que... Ni drogas. Ni drogas, por eso. Deberíamos considerarlo drogas y, bueno, y entender que ese duro, blando, ese peligroso, no peligroso, viene más de la persona y del contexto que de la propia molécula en sí. Recordemos que el fentanilo se usa a diario en hospitales de todo el mundo y es una sustancia súper segura cuando se utiliza, cuando viene de la mano de una persona que sabe manejarla y se utiliza en un contexto controlado, como es el caso de un hospital. Que yo sepa, no se ha muerto nadie por una sobredosis de fentanilo en un hospital. Ahora bien, en la calle, pues como chinches. ¿Por qué? Porque cambias el contexto, cambias el conocimiento de las personas que están utilizando esas sustancias y cambias también incluso la pureza de la sustancia. No olvidemos que uno de los problemas que genera el mercado negro es el desconocimiento acerca de lo que se está adquiriendo. Cuando una persona cree que está tomando MDMA y en realidad, por ejemplo, en la mano lo que tiene es metanfetamina, esa persona tiene un riesgo alto de tener un problema de salud importante, porque si tomas una dosis de lo que tú crees que es MDMA y resulta que es metanfetamina, pues puedes tener una taquicardia bastante severa, puedes tener una hipertensión, puedes tener una hipertermia maligna, un golpe de calor, puedes tener un síndrome neuroléptico maligno. Hay un montón de cosas que te pueden pasar si te equivocas de la dosis o te equivocas con la sustancia, ¿no? Y esas cosas no pasan en los mercados regulados o controlados, no pasa con el alcohol, no pasa con el tabaco, pero pasa con las drogas ilegales porque hemos decidido ponerlas en esa situación de ilegalidad y de desconocimiento. Uh-huh. Eso no pasaba, por ejemplo, cuando las sustancias estaban reguladas y se vendían, por ejemplo, en farmacias. Hombre, siempre una sobredosis puede pasar y pasa con el alcohol, no lo neguemos, pero es verdad que el nivel de información que tiene la persona o de tener ya la dosis preestablecida o de saber que está adquiriendo lo que quiere adquirir, eso aporta un montón de seguridad a la persona. Muchos de los problemas de las drogas no vienen de las drogas en sí mismas, sino que vienen de su estatus de ilegalidad. Claro. La adulteración totalmente relacionada con la ilegalidad. No existe adulteración en los mercados legales de sustancias. El crimen relacionado con eso la distribución... lo han cortado con... Claro, no te cortan el alcohol, no te cortan el tabaco, te cortan las drogas ilegales porque no hay unos mecanismos de verificación como sí que los hay en los mercados regulados. Por ejemplo, el crimen. No hay crimen con el alcohol, no hay tiroteos. Lo había en los años 20 cuando se prohibió el alcohol, pero cuando se volvió a legalizar desapareció, efectivamente, la mafia. Pero sí que los hay con las drogas ilegales. No es que las drogas atraigan el crimen, es que las drogas tienen un estatus de legalidad que permite que se beneficien de ese estatus de legalidad el crimen organizado. Claro. La clandestinidad, lo oscuro, todo esto son cosas que hemos ido construyendo a lo largo de la historia, pero vamos a hablar de historia precisamente de las drogas. ¿Cuál es la teoría del mono colocado? Cuéntame. Pues una teoría muy interesante.
de un filósofo americano, Terence McKenna, que básicamente postulaba que la conciencia humana, en sus orígenes, lo que nos distanció, digamos, de los primates fue precisamente que en nuestra dieta había algunas sustancias psicoactivas, concretamente la psilocibina, presente en las setas del género Psilocybe-cubensis y otro tipo de hongos que están distribuidos por todo el mundo, y que una de las características que tiene, y esto lo sabemos recientemente porque lo estamos sacando a la luz gracias a un montón de estudios que se están haciendo, estudios de neuroimagen, estudios de neurociencia de estas sustancias, son capaces de estimular la neuroplasticidad. La neuroplasticidad es el mecanismo que tiene el cerebro para cambiar con el tiempo y amoldarse, adaptarse, aprender y todas esas cosas que nos hacen humanos y que nos hacen ser pues, más inteligentes o ser capaces de utilizar herramientas o ser capaces de hacer cosas pues, que a lo mejor otras especies animales pues, no hacen, ¿no? Entonces, esta teoría, que tenemos que decir que es una hipótesis que realmente no se puede verificar de momento y no tiene por qué ser real, ¿no? Pero que es una hipótesis que tiene bastante sentido, es que lo que hizo que nosotros nos desarrollásemos tan rápido, nuestra inteligencia y nuestra capacidad de hacer pues, todas las cosas que hacemos como humanos, fue que durante muchos años tuvimos en nuestra dieta, de forma accidental, o de forma, supongo que accidental, incluida esta molécula, que hizo que nuestro cerebro pudiese desarrollarse más rápido y además también facilitó de alguna forma la construcción del pensamiento abstracto, de ciertas características de la mente humana que no están tan presentes en los animales. Sin saberlo. Sin saberlo, de una forma. Igual que, por ejemplo, a lo mejor el consumo, esto ya son también hipótesis que yo no sé si son ciertas o no, pero sí que sabemos que la dieta en general estuvo muy relacionada con el desarrollo del cerebro humano, o sea, con esa expansión tan enorme del neocórtex, con esa capacidad que tenemos los humanos de hacer un montón de cosas gracias al cerebro. Ahí la dieta jugó un papel muy importante, ¿no? Hay gente que habla, por ejemplo, de que el consumo de carne, de cosas tal, nos potenció de alguna forma en algún momento evolutivo. Pues esta añadiría un poco a esa misma teoría que la presencia de estas moléculas aceleraría todavía más la capacidad del cerebro de adaptarse mejor al entorno, de desarrollar una mayor inteligencia o de desarrollar un mayor cerebro. En ese sentido, hay muchas cosas que hemos hecho nosotros de una forma, no sé si llamarla inconsciente o por evolución natural, pero dentro también de la historia de las drogas, algo que ha influido mucho ha sido la sociedad y la religión. Desde luego. La religión, ¿cómo ha influido al humano para tomar ese tipo de sustancias? Bueno, hay que tener en cuenta que muchas religiones tienen sacramentos relacionados con el uso de sustancias psicoactivas. De hecho, hay muchas teorías que postulan que el propio surgimiento de las religiones estaría, vinculado a una sustancia psicoactiva, ¿no? Por ejemplo, tenemos el caso de los misterios eleusinos en la antigua Grecia, en los cuales se tomaba una pócima, el kíkeon, que permitía a la gente entrar en un estado de conexión con la divinidad, un estado psicodélico, ahora sabemos que es psicodélico, y todo apunta a que en esa bebida se sumergían cereales, se sumergían incluso hongos, y eso permitía que... Una fermentación que... Y permitía que algunas sustancias psicoactivas, por ejemplo, en los cereales tenemos un parásito que se llama Claviceps purpurea, que es un hongo parasitario que crece sobre todo en el centeno, de hecho se llama cornezuro del centeno, es el nombre así como más vulgar, y este hongo genera una sustancia que se llama amida del ácido lisérgico, que es LSA. De hecho, es el precursor del cual se puede sintetizar la LSD, que es ese psicodélico tan potente que conocemos, ¿no? Pues esa sustancia probablemente estaba presente en esa pócima junto con otras cosas que pudiesen poner ahí, que tienen también propiedades psicoactivas, ¿no? No olvidemos que el sacramento del cristianismo incluye la ingesta de una sustancia psicoactiva, que es el alcohol, que está presente en el vino, en la sangre de Cristo, ¿no? O sea, al final, muchas religiones tienen esos sacramentos. Si nos vamos, por ejemplo, al continente americano, tenemos pues religiones relacionadas, por ejemplo, con los indios nativos americanos de Norteamérica, que consumían peyote, con la comunidad mazateca en México, que consumían setas psilocibe, donde estaba, por ejemplo, María Sabina, una famosísima chamana de esta comunidad. Si nos vamos al Amazonas, tenemos la ayahuasca. Si nos vamos también a México, tenemos otro tipo de plantas como el yopo, que también tiene moléculas como el 5-MeO-DMT. Luego también tenemos, aunque esto es más moderno y no tiene tanto tema
religioso, ¿no? Pero, por ejemplo, el sapo Bufo alvarius, que presenta la molécula 5-metoxidimetiltriptamina, que también es un poderosísimo alucinógeno. Los psicodélicos tienden a generar a su alrededor creencias o cultos o grupos, ¿no? Y, de hecho, podemos verlo también con incluso religiones modernas relacionadas con el consumo de psicodélicos, ¿no? Y hay varias. O sea, que al final... Como, por ejemplo... Pues, por ejemplo, tenemos el Santo Daime, tenemos la Unado Vegetal, tenemos varios grupos religiosos que han surgido en torno a una sustancia psicodélica. Algunos de ellos pues, son muy antiguos, otros son más modernos, pero que estas sustancias tienden a generar a su alrededor pues, este tipo de cultos o de elementos como más mágicos, elementos en algunos casos más ritualísticos. Y eso es algo que ha pasado desde el inicio de los tiempos. Oye, y te va contado aquí el Bicycle Day, sí. Siguiendo con este análisis histórico de las drogas, ¿qué fue el Bicycle Day? Pues el Bicycle Day es un evento muy curioso porque básicamente es el descubrimiento del LSD. Lo que pasó es que un 19 de abril de 1943, en Basilea, en Suiza, el científico Albert Hofmann, que era un bioquímico que trabajaba para la casa farmacéutica Sandoz, que es una de las farmacéuticas grandes, ahora ya está absorbida por otra, pero bueno, sigue existiendo, estaba trabajando en su laboratorio en una molécula que había sintetizado 5 años antes, que se llamaba LSD-25, ¿no? Que en aquel momento no tenía ningún sentido esas siglas, ¿no? Pues era la dietilamida del ácido lisérgico, pero que no tenían la carga cultural que tiene a día de hoy porque no se sabía qué hacía esa molécula, ¿no? Él estaba trabajando en esta sustancia porque buscaba tónicos para facilitar el flujo sanguíneo, para, por ejemplo, evitar hemorragias en mujeres después del parto. O sea, buscaba tónicos cardíacos, ¿no? Cosas que tuviesen efectos diferentes en el sistema cardiovascular. Y una de las sustancias que le interesaban era precisamente estos derivados de este hongo, el Clariceps purpurea que mencioné anteriormente, que estaba presente como parásito en el centeno. Entonces cogió esta molécula, la LSA que estaba presente en el hongo, y la transformó en LSD. Le añadió el cambio la estructura química. Y lo flipó. Y el día 16 de abril, o sea, 3 días antes del Bicycle Day, tuvo una experiencia muy rara trabajando con esta sustancia y no sabía muy bien de dónde venía esta experiencia. Entonces estuvo pensando que a lo mejor esa experiencia rara que había tenido, como de pronto como de ver unos colores, de sentirse como mareado, diferente, podría a lo mejor tener que ver con que con esa molécula con la que estaba trabajando algo había pasado, una gotita le había caído en la mano, algo había pasado. Entonces decidió voluntariamente ingerir una cantidad muy pequeña el día 19 de abril, creyendo que, bueno, que era muy pequeña, no le iba a hacer nada, ¿no? Ahora sabemos que lo que tomó era una cantidad enorme, porque el LSD es una sustancia súper potente, ¿no? Y empezó a sentirse realmente muy diferente, tomó 25 microgramos, o sea, 250 millones de gramos, perdón, y se sintió tan raro que le pediría a su asistente que le acompañase a su casa en bicicleta, porque se empezaba a encontrar mal, o sea, mareado, se reía, pero luego se sentía mal, veía colores. Se subieron en la bicicleta y fueron a casa en bicicleta. A todo esto, pues, este hombre, Albert Hofmann, flipando en colores muchísimo. El primer viaje psicodélico con LSD de la historia. Hasta entonces nunca nadie había tenido un viaje psicodélico con LSD porque nadie sabía que el LSD hacía ese efecto, ¿no? Entonces llegó a casa, bueno, fue una experiencia hiperintensa para él. Lo que sucedió es que al día siguiente él se encontró fenomenal. Se levantó, vamos, en un estado parecía tocado por los dioses, ¿no? Él estaba fantástico. Y empezó a pensar que a lo mejor esa molécula podía tener alguna utilidad, ¿no? Y de hecho se la dio a probar a los directivos de la casa farmacéutica Sandoz, a sus amigos, a las personas cercanas, a los científicos, a su asistente, por ejemplo, que es la primera mujer que probó el LSD, que justo fue la que la acompañó en bicicleta ese día, y todos tuvieron experiencias espectaculares y empezaron a investigar qué podía suceder con esta molécula, ¿no? Lo que pasó es que unos años más tarde se empezó a festejar ese día como el Bicycle Day, el día de la bicicleta, por su paseo en bicicleta puesto del LSD. Y lo que pasó, y esto es más curioso, es que la comunidad ciclista mundial no relacionada con el LSD empezó a seguir esta fiesta, el día de la bicicleta, sin saber realmente lo que está celebrando. Entonces, a día de hoy, el 19 de abril, todavía hay mucha gente por todo el mundo que celebra el día de la bicicleta, hay carreras ciclistas, salen las noticias, hoy es el día de la bicicleta y tal, pero la gente lo que no sabe realmente es que está celebrando el cumpleaños del LSD. ¡Qué fuerte, tío! ¡Qué historia! Y es muy gracioso, pues, la gente... Ahora, de todas formas, Naciones Unidas, que son un poco aguafiestas, decidieron hace un par de años que no les gustaba que el día de la bicicleta fuese el 19 de abril y decidieron moverlo a otro día
para poner otra fecha significativa que no tuviese relación con drogas, ¿no? Pero hasta hace muy poco, vamos, el Día Mundial de la Bicicleta, cuando se festejaban todas las fiestas ciclistas, todas las carreras y tal en el mundo, era en honor al LSD sin que la gente lo supiese. Esto es pregunta no sé, de concurso de la tarde de Antena 3, ¿no? Sí. De por qué el 19 de abril, ¿no? Sí, y es como lo oculto y te ganas la bicicleta, ¿no? 20 millones, sí. A ver quién lo adivina, ¿no? No adivina nadie. Oye, ¿quién es el matrimonio Shulgin? Pues el matrimonio Shulgin son Alexander Shulgin y Anne Shulgin, que fueron dos personas muy importantes en el mundo, en la historia de las drogas, ¿no? Fueron un matrimonio que en los años 70 entraron en contacto con la MDMA, concretamente, que en ese momento todavía no se conocía su efecto psicoactivo. La MDMA se había utilizado de forma residual en el proyecto MKUltra, precisamente, pero no se le vio ninguna utilidad, así que quedó abandonada. Y una estudiante de la Universidad de Berkeley, en California, que era alumna de este hombre, de Alexander Shulgin, porque Alexander Shulgin era un importantísimo bioquímico en aquel momento. De hecho, fue el creador del primer pesticida biodegradable del mundo. Tanto es así que él pudo vivir toda su vida prácticamente de esa patente, de la patente que le dio mucho dinero, y además bueno, tuvo un impacto fantástico a nivel ecológico, porque permitió que no hubiese tanto daño ecológico por el uso de pesticidas, ¿no? Entonces, Shulgin entró en contacto con la información acerca de esta sustancia a través de esta estudiante suya, que había tenido algún contacto con esta sustancia a través del proyecto MKUltra, porque en MKUltra se usaron muchos estudiantes como conejillos de indias, estudiantes y soldados rasos, fueron como los principales conejillos de indias, y decidió sintetizarlo en su casa. Él tenía un laboratorio en su casa y empezó a investigar con sustancias psicoactivas de la familia de la MDMA. Y descubrió que los efectos eran súper interesantes, ¿no? De hecho, él escribió un libro junto con Anne Shulgin que se llamaba El Pical y el Tical, que es un acrónimo que hace referencia a feniletilaminas que he conocido y llamado y triptaminas que he conocido y llamado en inglés, ¿no? Pical, Tical, son todas el acrónimo. Y estos dos libros son básicamente libros de recetas en los cuales él explica las recetas de más de 200 drogas nuevas que creó él y las experiencias que tenía con cada una de ellas. Es un libro en el cual, pues como un libro de cocina, pero en el cual te pone las recetas de las sustancias y después te pone su experiencia con esa sustancia. Pero rollo, necesitas tantos gramos de no sé qué, no sé cuántos Sí. Él era un bioquímico muy importante. ¡Qué locura! Él creó más de 200 drogas nuevas. Por eso es una persona muy importante en la historia de las drogas. Creó un montón de sustancias. Por ejemplo, el 2CB es una creación suya. Hay un montón de sustancias que a día de hoy están empezando a emerger, que son también creaciones suyas, ¿no? Porque, claro, este libro ha hecho que mucha gente haya sintetizado luego estas sustancias por su cuenta, de alguna forma. ¿Qué ha pasado? Que, bueno, pues que muchas de estas están prohibidas, pero bueno, luego hay variaciones y derivaciones. Que nadie se piense que puede comprar el libro ahora y ponerse a sintetizar esto en casa, porque casi todas las sustancias, los precursores que se utilizan para estas drogas, o sea, los ingredientes están prohibidos. Claro. O sea, a día de hoy no puedes ir a una tienda y comprar los ingredientes que te ponen en el libro para usar. Claro. Pero es una lectura interesante porque él te va contando un poco cómo utiliza estas sustancias en su día a día con su círculo cercano, sobre todo con fines terapéuticos. Y tanto es así que él introdujo a varios psiquiatras muy importantes de Estados Unidos en estas sustancias, y estos psiquiatras empezaron a utilizarlas de forma muy eficaz en sus consultas. De hecho, hay un psiquiatra americano llamado Leo Zeff, que en aquel momento era una eminencia en el mundo de psiquiatría, que estaba jubilado y que al descubrir estas sustancias a través de Alexander Shulgin, volvió otra vez a la actividad profesional y se dedicó a viajar por todo el país instruyendo a los psiquiatras en cómo utilizar estas sustancias en sus consultas, ¿no? Concretamente la MDMA, que era la más interesante de todas ellas en terapia, y de hecho a día de hoy estamos a punto de ver cómo se legaliza el MDMA. ¿Se legaliza para un uso terapéutico? El 11 de agosto la FDA, la Food and Drug Administration de Estados Unidos, tiene que decidir si legaliza la MDMA para su uso en psicoterapia asistida con psicodélicos para el tratamiento del estrés postraumático. Wow. Y todo apunta a que lo van a autorizar. Australia ya lo está usando desde este verano y Europa es muy probable que lo haga en los próximos 2 años. De eso estuvimos hablando en la reunión especial de la Agencia Europea del Medicamento la semana pasada. Estamos haciendo este repaso del mundo de las drogas y de la historia de las drogas. Hemos llegado hasta ahora. El futuro de las drogas que están saliendo. Hablabas del 2CB, sí, del polvo rosa. Eso no es lo mismo. Ahora vamos a aclarar. Vale, porque acláralo entonces. Es normal que la gente tenga esa confusión porque es que es muy fácil confundirse, pero existe una sustancia a día de hoy que realmente no es una sustancia, es una mezcla de sustancias
a la cual se la llama TUSI, que podríamos pensar que viene de TUSIB, lógicamente, pero que no es 2CB. El 2CB es una molécula psicodélica con propiedades ligeramente empatógenas, que a dosis bajas se parece a la MDMA, o sea, al éxtasis, a dosis altas se parece a la LSD, tiene ese perfil como dual, digamos, ¿no? En cambio, el TUSI es una mezcla de sustancias que viene de Colombia, que empezó a popularizarse hace algunos años en España, y que realmente es una mezcla de muchas cosas, pero lo que generalmente suele aparecer es ketamina, MDMA, o sea, éxtasis, y un estimulante que suele ser cafeína. Todo esto con un polvo rosa y un precio muy inflado, porque en realidad estas tres sustancias no son sustancias especialmente caras, pero luego el precio de mercado del TUSI es muy alto. Y es puro marketing realmente. Es una mezcla de sustancias que aquí en España, por ejemplo, esta mezcla se hacía antes en las raves, se llamaba trifásico, que era una raya en la cual se ponía ketamina, MDMA y anfetamina. Y esta es pues, la versión glamurosa de un trifásico rabero, ¿no? Y se vende a unos precios desorbitados. Y, desgraciadamente, pues es una mezcla que está empezando a consumirse de forma bastante extensiva, ¿no? Yo veo mucha gente que toma, sobre todo gente muy joven, que toma esta sustancia y a veces se meten en líos, porque no olvidemos que si tú tomas una dosis alta, por ejemplo, de ketamina, lo más probable es que entres en un estado llamado de agujero K, keyhole o ketazo, que es muy desagradable y en el cual pues, la persona está como muy perdida. ¿Qué te sucede en ese momento? Pues sobre todo mucha descoordinación motriz. De hecho, la gente se suele quedar quieta o se puede caer al suelo o puede tener muchas dificultades para estar de pie. Y luego a esto se suma mucha confusión mental, una experiencia muy psicodélica, ¿no? De imágenes, de cosas a tu alrededor. Y es difícil a veces, cuando la persona no lo espera, puede ser muy desagradable de navegar y muy difícil, ¿no? No necesariamente es peligroso a nivel de salud física, porque la ketamina tiene un perfil de seguridad fisiológica bastante bueno, es decir, no es tóxica salvo a dosis muy elevadas, pero es verdad que puede ser una experiencia muy desagradable y una persona, por ejemplo, que tenga un trastorno psicótico latente, por ejemplo, puede hacer que se manifieste, ¿no? Puede tener una psicosis. Por un momento en el que piensas que tu cuerpo no va a poder salir de ahí, ¿no? Claro, te puedes quedar. De hecho, una de los elementos más habituales en los malos viajes o en las experiencias difíciles es la sensación de que ya te has quedado así para siempre, ¿no? Luego, la mayoría de las veces, por fortuna, no es cierto, la persona se recupera. Lo que pasa es que durante ese momento se puede producir mucho pánico, miedo, malestar y la sensación eso de que ahí te quedas. Una de dos, o te quedas así para siempre o que te vas a morir, ¿no? Que son como dos miedos que suelen emerger en las experiencias difíciles, que luego, afortunadamente, casi nunca son ciertos, porque las personas, después de un mal viaje, pues del 90 y muchísimos % vuelven sin ningún problema y morir, que yo sepa, nadie se muere durante un mal viaje, sobre todo si es con un psicodélico clásico, como el LSD o psilocibina, que son sustancias cuya dosis letal no conocemos, porque no se ha dado todavía ningún caso en la historia de nadie que haya muerto por una sobredosis de estas sustancias. Antón, hay un corriente también, digamos, de emprendedores, de startups tech de California, de Silicon Valley, que promueve el uso de estas sustancias para experiencias, peak experience, sí, ¿no? De estas cumbres, sí. De productividad, de foco, de Sí. trabajo. Podríamos diferenciar como dos... Explícame todo esto, panorama. Hay dos ramas diferentes, ¿no? Por un lado tenemos el mundo como tecnológico empresarial que se acerca mucho al concepto de las microdosis como una forma de potenciar la productividad, mejorar la capacidad de la persona de creatividad, mejorar la concentración. Es decir, buscan el uso de psicodélicos concretamente en pequeñísimas dosis para potenciar capacidades o para manejar o mejorar la productividad de la persona. Pero luego tenemos, por ejemplo, un poco la versión contraria, ¿no? Que son las personas que están buscando el uso de dosis altas para romper con estados mentales patológicos, para cambiar su prisma o su visión del mundo. Entonces, son dos comunidades que pueden ser la misma, o sea, que pueden ser el mismo tipo de personas, pero es verdad que son dos usos muy diferentes, ¿no? Por un lado está el uso digamos, del día a día, que serían las microdosis, que, por cierto, de momento no tienen mucha evidencia científica, hay que decirlo, en teoría suena muy bien, pero no hay evidencia científica de momento que respalde que eso sucede, que la persona mejora la productividad, mejora la creatividad o tal. Es como una moda. Que es una moda. De momento es una moda, pero es una moda que está pegando bastante fuerte, hay que decirlo. Y luego el otro ámbito, que es el ámbito del uso de dosis altas, pues para el tratamiento de depresión o para tener experiencias personales de autoconocimiento, para tener viajes fuertes, para tener cambios en la percepción del mundo y demás. Ahí sí que hay mucha evidencia científica y cada vez más, y ahí es donde más se encuadra el tema del renacimiento psicodélico y las utilidades de los psicodélicos a día de hoy, ¿no?
que por cierto, no lo he mencionado anteriormente, pero para que la gente lo sepa, las drogas psicoactivas se podrían dividir pues, en unas 7 familias principales. Los psicodélicos son solamente una de estas familias, las drogas psicodélicas, pero están en otras familias como por ejemplo las opioides, heroína, morfina, fentanilo, que son bastante peligrosas, aunque son muy útiles en medicina para la gestión del dolor. Tenemos los cannabinoides, que todo el mundo conocerá, el cannabis fundamentalmente, que tiene pues, esas utilidades en algunos ámbitos médicos, ¿no? Generalmente relacionados con la quimioterapia o con el trabajo o con el Parkinson, por ejemplo. Y tienen el riesgo también de producir, o sea, acelerar la manifestación de ciertos trastornos mentales en personas con predisposición. Tenemos también los estimulantes, sustancias pues, como la cocaína, la cafeína, la anfetamina, que son muy útiles para el tratamiento del déficit de atención con hiperactividad, para mantener a la gente despierta y concentrada, pero que bueno, tienen los riesgos a nivel cardiovascular, que pueden acelerar demasiado el corazón o elevar la presión arterial o incluso elevar la temperatura. Tenemos las empatógenas, que también entrarían un poco dentro del ámbito psicodélico porque tienen capacidad de inducir experiencias psicodélicas a altas dosis y fundamentalmente es el éxtasis, MDMA, capacidad de generar empatía, conexión con las personas, pero riesgos, pues, por ejemplo, en la temperatura corporal, ¿no? Que es lo más peligroso del M, que te puede dar un golpe de calor. Los psicodélicos ya los hemos mencionado, luego las drogas disociativas, como por ejemplo la ketamina, que son muy psicodélicas también y por eso también se utilizan en este renacimiento psicodélico para el tratamiento de trastornos como la depresión. Y se usa mucho también como anestesia, ¿no? En hospitales, ketamina, por ejemplo, óxido nitroso. Se han usado toda la vida para sedar en hospitales y para quitar el dolor, ¿no? Y luego, por último, tendríamos las drogas depresoras, que estas son bastante habituales porque son drogas pues, como el alcohol, por ejemplo, o como las benzodiazepinas, que se venden en farmacias, que de hecho España es el principal consumidor de hipnosedantes del mundo. O sea, tenemos una tasa enorme de consumo de estas sustancias de farmacia. O sea, España es el lugar en el mundo donde se consumen más hipnosedantes. O más depresores en general. Porque se utilizan mucho para la gestión emocional. Es decir, las benzodiazepinas tienen mucha utilidad pues, para ansiedad fundamentalmente, crisis de ansiedad, insomnio, por ejemplo. Y luego, pues también en el ámbito recreativo, pues se utiliza mucho, sobre todo el alcohol, como un desinhibidor, ¿no? Para que la persona pues, se desinhiba, se suelte y demás. ¿Riesgo de estas sustancias? Bueno, pues al igual que le pasa a los opioides, pueden producir problemas a dosis altas de tipo pues, depresión respiratoria, incluso parada cardiovascular, ¿no? Eso puede pasar y es bastante peligroso, ¿no? Parada cardiorrespiratoria. Pero, afortunadamente, pues cuando se utilizan con un manejo adecuado, pues pueden ser igual de seguras que el resto de sustancias. Tienes también por aquí mucha documentación de mezclas, porque una de las cosas que la gente hace mal es mezclar efectivamente cosas que no se pueden mezclar. Hay un error muy importante de percepción acerca del consumo recreativo de drogas. La gente se piensa que cuando una persona toma una droga por la noche está tomando una droga, pero en general, la mayoría de las veces, la mayoría de consumos recreativos son policonsumos. Porque desde el momento en el cual ya estás mezclando alcohol con algo, ya está habiendo un policonsumo, ¿no? Y si encima te has fumado un piti, y si encima te has fumado un porro, todo eso siempre lleva a que se produzcan policonsumos. Claro. Los policonsumos tienen riesgos asociados, riesgos extra asociados. Es decir, sustancia A más sustancia B no producen un riesgo AB, producen un riesgo C más AB. O sea, al final se producen los riesgos de cada una de las moléculas sumado a los riesgos de la interacción farmacológica de esas dos moléculas, ¿no? Y si empezamos a echar más sustancias a la mezcla, pues un más cóctel, ¿no? Que puede ser peligroso y letal. Puede ser letal en algunos casos, afortunadamente son los menos, es decir, no se produce muchísima letalidad a día de hoy por consumo de drogas ilegales así a nivel social generalmente, salvo en lugares como Estados Unidos, ahí sí que tenemos letalidad. Yo recuerdo hace unos años que hablaban del éxtasis líquido mezclado con alcohol, que eso era... El éxtasis líquido es un depresor, se llama GHB, ácido gamma hidroxibutírico, y tiene la capacidad de producir una sensación de depresión muy intensa. Hablamos de depresión nerviosa, no depresión de estar triste, pero es como un alcohol, pero muy poderoso. ¿Qué pasa? Cuando tú mezclas eso con alcohol, se produce una sinergia farmacológica y esa sinergia farmacológica lleva a que el margen de seguridad, que es la diferencia entre la dosis activa y la dosis, digamos, tóxica o letal, se estreche. O sea, es más fácil que buscando esa euforia o esa sensación de desinhibición de que te produce el GHB y el alcohol, te pases de la raya y te quedes inconsciente. Por ejemplo, aquí en Madrid, de hecho, aquí cerca, hace unos años, tuvimos un caso muy sonado de una discoteca en la cual hubo una intoxicación masiva de éxtasis líquido con alcohol. Y bueno, yo soy voluntario en SAMUR Protección Civil en Madrid y voy a las ambulancias muchas veces y tuvimos que acudir a ese caso. ¿En serio? Hubo un montón de gente que tuvo que llevar al hospital, sí. El éxtasis líquido con alcohol y tuvieron una reacción, bueno, pues de una sobredosis de éxtasis líquido. No se murieron,
De hecho, una de las cosas interesantes del éxtasis líquido es que tienes, cuando se maneja bien un estado comatoso producido por esta sustancia, en general revierte muy rápido, la persona en unas pocas horas se siente muy bien, o sea, se siente como nuevo, o sea, no les deja, digamos, ingresados durante varios días, ni mucho menos, pero bueno, que durante ese estado comatoso, si por ejemplo tienes un vómito, puedes tener lo que se llama una broncoaspiración y morirte, porque te puedes asfixiar, pero eso también pasa con el alcohol. Mucha gente se ha muerto por dormirse demasiado borracho y tener una broncoaspiración, ¿no? O sea, al final hay que tener un conocimiento acerca de estas cosas y las mezclas es un tema que hay que conocer, sobre todo para aquellas personas que las vayan a hacer, porque tienen que tener en cuenta cuáles son los riesgos añadidos a las propias sustancias psicoactivas cuando se combinan entre ellas, ¿no? Y, por ejemplo, para algo que no sé... Has dado un buen ejemplo con el GHB con alcohol, es una de las más peligrosas, pero, por ejemplo... Y además, más peligrosas y a un nivel como muy... Es decir, mucha de la gente que utiliza las drogas a nivel recreacional, una que siempre está ahí es el alcohol. El alcohol es omnipresente. Entonces, empieza con el alcohol y termina con otras cosas. Entonces, si empieza con el alcohol y acaba con, pues yo qué sé, alcohol y porros, pues bueno, alcohol y cocaína, alcohol y pastillas, alcohol y GHB, ¿no? Sí. Por ejemplo, un riesgo añadido que se da en una mezcla muy habitual, que es la de alcohol y cocaína, que en España se consume mucho esta combinación, es que, primero, cuando consumes alcohol y cocaína, el alcohol enmascara los efectos de la cocaína enmascara los del alcohol. Entonces, al final, lo que sucede es que acabas consumiendo una cantidad enorme de ambas. O sea, tiendes a tomar compulsivamente, bebes compulsivamente, tomas cocaína compulsivamente y al final de la noche has bebido un montón y has tomado un montón de cocaína. Pero es que además dentro del cuerpo, además del propio riesgo de tomar una dosis alta de cada una de estas drogas, dentro del cuerpo se produce una nueva molécula que se llama cocaetileno. El cocaetileno tiene un efecto farmacológico más prolongado que la cocaína y una mayor toxicidad orgánica, es decir, ataca más al cerebro, al hígado, que la propia cocaína o que el propio alcohol por sí mismos, ¿no? O sea, tenemos ese riesgo añadido que aparece con la combinación y que se suma a los riesgos individuales de cada una de las dos sustancias, ¿no? Luego, por ejemplo, se dan muchas combinaciones accidentales con fármacos psicoactivos y drogas psicoactivas, ¿no? Bueno, en realidad todos son drogas, pero quiero decir que drogas psicoactivas de farmacia, digamos, y drogas psicoactivas de la calle, ¿no? Y en ese caso, por ejemplo, tenemos la combinación, por ejemplo, del tramadol, que es este analgésico opioide que se utiliza mucho en medicina para, bueno, dolores, sobre todo cuando la persona tiene que estar en casa, no se suele administrar tanto morfina, por ejemplo, se da más tramadol, a lo mejor, pues más fácil de gestionar o de controlar. Y la combinación del tramadol con muchas de las sustancias psicoactivas es bastante peligrosa. De hecho, si nos vamos aquí a la fila del tramadol, en esta tabla de combinaciones de drogas, podemos ver que tramadol, toda serie es naranja o roja o amarilla, es decir, que estamos hablando de que con casi todas las drogas se lleva mal, con casi todas, ¿no? Y, por ejemplo, a ver, el tramadol, porque es algo que... esto es lo típico de un cantante famoso, un actor o actriz famosa está tomando pastillas para... Y lo mezcla con lo que no debe alcohol, no sé qué. Y se acabó. Bueno, eso ha pasado mucho con opioides fuertes, no con tramadol tanto, pero sí que ha pasado, por ejemplo, con el fentanilo, ha pasado mucho, tenemos los casos de Prince, el tema de... No sé si Michael Jackson también tuvo un tema de estos, pero al final... los opioides son muy peligrosos en general, cuando se utilizan sobre todo fuera de un control médico estricto, porque son sustancias muy adictivas y sobre todo con un margen de seguridad muy estrecho, es decir, la dosis activa y la dosis letal están bastante cerca en general. Hay drogas, por ejemplo, que tienen un margen de seguridad muy amplio a nivel tóxico, por ejemplo, LSD o psilocibina, que no sabemos todavía ni siquiera cuál es el margen letal, o sea, no se ha llegado a eso. Ha habido casos de personas que han tomado 500 veces la dosis de una sentada y orgánicamente no les ha pasado nada, pero por ejemplo, con los opioides muchas veces con duplicar la dosis basta para que la persona se pueda morir, ¿no? Con el alcohol, por ejemplo, se estima que se sabe que la dosis letal en una persona sin tolerancia está en unas 14 dosis básicas, es decir, tú tomas 14 copas de golpe, o sea, sin tener tolerancia, o sea, sin haber tomado nunca alcohol y te morirías, ¿no? 14 copas, bueno, 14, una botella, digamos, entera de 700 mililitros, ¿no? Entonces, esos son los márgenes de seguridad de las drogas, ¿no? Toxicológicos. Y en el caso de los opioides son los más estrechos que hay. Son márgenes muy estrechos en general. Luego hay otras drogas como las psicodélicas que tienen márgenes inmensos, ¿no? La dosis activa, la dosis letal muchas veces ni se conoce. Hablemos del fentanilo. Sí. Hablemos de la crisis que está viviendo Estados Unidos con esta sustancia. ¿Qué es? ¿Por qué hemos llegado a esto? ¿Y dónde vamos a ir a parar?
Pues la crisis del fentanilo realmente se ha fraguado durante varias décadas, ¿no? Y empezó con la sobreprescripción de opioides en el sistema de salud americano, ¿no? Había una serie de farmacéuticas, fundamentalmente una, Purdue Pharma, que tenía una patente de un fármaco que se llama Oxycontin, que contiene oxicodona, que es un opioide bastante potente, semisintético, que empezó a llevar a cabo una serie de prácticas comerciales ilegales, digamos, para que su fármaco fuese muy prescrito en las clínicas, ¿no? De hecho, bueno, se empezó a actuar sobre las guías clínicas para que hubiese más prescripción de opioides para dolores que a lo mejor antiguamente no se prescribían opioides, se prescribían pues, antiinflamatorios no esteroideos, otro tipo de fármacos. Y entonces hicieron que, bueno, que de pronto durante muchos años en Estados Unidos se prescribiese muchísimo Oxycontin. muchísimo Oxycontin. El Oxycontin llevó a que la gente, pues muchas personas que iban al médico pues, por un dolor menor, se pusiesen a casa con una prescripción de Oxycontin y al cabo de un tiempo desarrollasen una adicción. Porque al principio, pues los opioides generan sensaciones pues, muy positivas a las personas. La persona se siente muy bien, se le ha ido el dolor, encima tiene euforia, tiene bienestar y además a nivel emocional, si tenía algún problema, algún tipo de dificultad, como que queda tapada, ¿no? Entonces la persona dice, joder, esta droga la caña, ¿no? Y siguen utilizándola. A principios de los años 2000, la FDA empezó a restringir la prescripción de estas sustancias porque se dio cuenta de que había una sobreprescripción masiva, ¿no? Esto estaba yéndose de madre, ¿no? Y esto hizo que muchas personas que estaban acudiendo de forma regular a coger su prescripción al médico ya no pudiesen hacerlo. Entonces empezaron a acudir al mercado ilegal para buscar esa misma sensación, ¿no? Ese mismo fármaco para que tapase el dolor y qué tal. ¿Y qué se encontraron en el mercado ilegal? Pues encontraron la heroína, que es el opioide más común dentro de los mercados ilegales de sustancias. ¿Qué pasa con la heroína? La heroína tiene el problema de que no es una droga sintética, es una droga natural. Eso quiere decir que su producción es limitada. Cuando digo problema, me refiero al problema para la historia que estoy contando, no que la heroína tenga ese problema en particular. Entonces, la producción de heroína no daba abasto para la cantidad de gente que estaba acudiendo al mercado. ¿Qué hicieron los cárteles de la droga, fundamentalmente mexicanos? Empezaron a adulterar esa heroína con pequeñas cantidades de fentanilo para que una heroína poco pura tuviese el efecto de una heroína de alta pureza. Y la persona dijese, oye, esta heroína me está funcionando muy bien. Y en realidad no estaba tomando heroína, estaba tomando una heroína que tenía un poquito de fentanilo que digamos que compensaba por esa pérdida de pureza de esa heroína, ¿no? ¿Pero el fentanilo es lo mismo que la heroína? ¿El principio activo es el mismo? No. No, pero son opioides y los opioides en general tienen efectos que suelen ser parecidos. Okay. Es verdad que no es la misma y el efecto tampoco es idéntico, pero es como una especie de heroína más potente, podríamos decir. Porque también la adicción es mucho más potente claro. que el fentanilo. Es que hablamos de que la potencia farmacológica del fentanilo es unas 50 veces superior a la heroína y unas 100 veces superior a la morfina. Hablamos potencia farmacológica por peso, es decir, 1 miligramo de morfina. Fentanilo o de morfina, bueno, 1 miligramo de fentanilo equivaldría a 100 miligramos de morfina o a 50 miligramos de heroína. Entonces, mucho más potente. También tiene otra ventaja para los cárteles y es una sustancia mucho más rentable. Porque claro, si yo voy a meter en un país, por ejemplo, un cargamento de una droga, imagínate que soy un cártel de la droga, pues obviamente me va a rendir mucho más si yo meto en una maletita 1 millón de dosis que si meto en una maletita 100.000 dosis, ¿no? Claro. Entonces, lógicamente, también una de las cosas que sucede en los mercados ilegales de drogas es que se tiende a primar o a incentivar la aparición de drogas más y más potentes porque son más rentables. Eso, por ejemplo, no pasa tanto con el alcohol. El alcohol, a día de hoy, tú te puedes ir a un sitio y comprar cerveza y beber cerveza. Pero en los años 20, durante la ley seca en Estados Unidos, cuando se prohibió el alcohol, las mafias no metían barriles de cerveza, metían barriles de lo más potente posible, porque claro, ahí tenían más mercado luego, o sea, podían vender más dosis y era más rentable, ¿no? Estos son otros los efectos colaterales de ilegalizar drogas, que donde antes la gente tomaba cerveza, empiezan a tomar whisky porque es lo que llega y es lo que es más rentable para la mafia mover. Claro. Entonces, a esto mismo pasó en Estados Unidos. Claro, se dieron cuenta de que era más rentable el fentanilo y cada vez metían más y más fentanilo. Entonces, las personas que ahora mismo tienen esa adicción al fentanilo no empezaron tomando fentanilo, empezaron buscando heroína, empezaron en muchos casos tomando oxicodona, luego buscando heroína y sin darse cuenta estaban tomando fentanilo y acabaron con esa adicción ya al fentanilo, ¿no? Pero claro, porque cuando tú ves estas imágenes de puros zombies, gente sin dientes, realmente degradación pura del hombre, piensas, ¿cómo sigues con eso? Pues es muy difícil de tratar, pero hay formas, ¿no? Y de hecho, a día de hoy, pues Estados Unidos está tomando una serie de medidas que están ayudando, pues,
a empezar a revertir un poco la tendencia. Pero claro, esto es una cosa que no se hace de la noche a la mañana. Por ejemplo, han empezado a trabajar desde la reducción de daños, ¿no? Hasta ahora Estados Unidos era contrario absolutamente a la reducción de daños. Y yo, por ejemplo, estuve hace un mes... ¿Qué significa eso? Sí, la reducción de daños es una filosofía que entiende que el uso de sustancias pues es una actividad de riesgo, lógicamente, que tiene daños, pero que además de la abstinencia hay formas intermedias con las cuales se puede trabajar con aquellas personas que no vayan a dejar el consumo, ¿no? Por ejemplo, para que nos entendamos, una estrategia de reducción de daños era, en los años 80 en España, por ejemplo, la distribución o el intercambio, perdón, de jeringuillas limpias. O sea, una persona que tiene una jeringuilla con la que se va a inyectar heroína, que además la ha usado otra persona y, por tanto, puede haber la posibilidad de transmitirse una enfermedad sanguínea, como puede ser el VIH, ¿no? El SIDA, yo llego y cambio esa jeringuilla sucia por una limpia. Es decir, no estoy haciendo que la persona consuma más ni menos de lo que tenía previsto consumir, pero estoy haciendo que su seguridad aumente. Y que hay menos... Asumiendo que va a haber un daño, porque va a haber un daño, porque esa persona ya está con un problema probablemente, ya está teniendo una situación de dificultad, de calle, tal. Social. Asumiendo que ese daño ya se va a producir sí o sí, estoy reduciendo la intensidad de ese daño, por ejemplo. Otra herramienta de reducción de daños muy importante es, por ejemplo, la naloxona, que es el antídoto de los opioides o del fentanilo o de la heroína en este caso. ¿Eso es la metadona? No, naloxona. La naloxona es el antídoto. La naloxona, cuando tú tienes una sobredosis y te estás muriendo sin darte cuenta, porque la muerte de los opioides es por parada respiratoria. O sea, la persona deja de respirar, está en una situación como de inconsciencia, en su mundo es maravilloso y súper agradable, pero se está muriendo porque está dejando de respirar. De hecho, se empieza a ver cianosis, ¿no? Que es que se empieza a aparecer una coloración cianótica azul en las puntas de los dedos, en las comisuras de los labios, porque la persona no está recibiendo oxígeno. Entonces te vas como asfixiando sin darte cuenta, porque tú estás en tu pompa, en tu mundo. ¿Tú has visto eso con tus propios ojos? Yo no he visto a nadie muriéndose de una sobredosis, pero sí que lo he visto no lo he visto en persona, lo he visto en vídeos y demás. Yo soy el instructor del curso de drogas de SAMU, Protección Civil en Madrid, y hablamos de estos temas y les pongo vídeos de cómo se produce este tipo de un proceso degenerativo de proceso, es una sobredosis letal. ¿Y qué pasa? Que si en esa situación tú a esa persona le administras naloxona, la persona vuelve en sí al momento. Es lo contrario de la heroína, o sea, lo contrario de la heroína, del fentanilo, de cualquier opioide. O sea, es capaz de revertir completamente. ¿Instantáneamente? Sí, instantáneamente. Es el antídoto, realmente. De hecho, suelo llevar siempre un difusor de naloxona, pues alguna vez me encuentro con alguien tal para... ¿El SAMUR? Sí, bueno, allí tenemos naloxona en las ambulancias, en los soportes vitales avanzados y es muy útil porque una persona que esté en una situación que sospecha de sobredosis, se lo das y la traes de vuelta a la vida, vamos. ¿Qué pasa? Que Qué locura, por ejemplo, en Estados Unidos estaba prohibido distribuir naloxona porque se entendía que si tú le dabas naloxona a una persona, lo que estabas era incentivando que esa persona arriesgase más, porque teniendo el antídoto se sentían... Y eso no es necesariamente así. De hecho, tenemos un ejemplo muy bueno y es el ejemplo del cinturón de seguridad. El cinturón de seguridad, muchas personas antiguamente decían que el cinturón de seguridad iba a hacer que la gente condujese mucho más loca, porque como sabían que si se tenía un accidente no se iban a morir porque estaban bien atados al asiento, pues que la gente iba a ser mucho menos prudente. A mí pues me parece igual de absurdo este argumento. Si damos naloxona a una persona que se puede morir por heroína, estamos haciendo que la persona se lo arriesgue más porque tiene el antídoto. Pues a mí personalmente me parece un argumento absurdo, igual que me parece el absurdo el del cinturón y además ha demostrado que es falso, que es lo importante. El mes pasado estuve en Naciones Unidas, en la Comisión de Drogas que se reúne todos los años, nos reunimos en Viena, en la sede de Naciones Unidas que tienen ahí, y fue la primera vez en la historia que Estados Unidos defendió una declaración o una iniciativa, una resolución, perdón, defendiendo la reducción de daños, ¿no? Y todo esto viene precisamente de estos cambios legislativos que está habiendo en Estados Unidos para aminorar, reducir la intensidad de esta epidemia tan salvaje que está habiendo de opioides allí, ¿no? ¿Y tú crees que si se cambia Biden, Trump y todo esto puede volver? Puede, pero yo creo que el problema es tan enorme que no van a ser capaces de volver. Porque digamos, es enorme. Sí, es enorme. Es enorme. Estamos hablando de que se están muriendo 100.000 personas al año por sobredosis de opioides. 100.000 personas al año. Es una barbaridad. Eso es De hecho, no ha muerto tanta gente ni en guerras de Estados Unidos, ni en ningún otro tipo de evento que haya sucedido de bélico en el continente. ¿Y España en qué posición está con eso? ¿Ha llegado todo esto aquí? ¿Puede llegar? ¿No va a llegar? Europa está en una posición mucho mejor que Estados Unidos por varios motivos, ¿no? Lo primero es que el control farmacéutico de los opioides aquí es mayor, porque la legislación farmacéutica es mayor. Estados Unidos, recordemos que tiene un sistema un poco más liberalizado para la industria farmacéutica. Tanto es así que, por ejemplo, allí se pueden anunciar en televisión
fármacos con prescripción, cosa que aquí en Europa está prohibido, no se puede anunciar en televisión fármacos que requieran prescripción. Luego también, allí, por ejemplo, el sistema sanitario es mucho más pobre, no tienen un sistema una sanidad universal como tenemos aquí en Europa, y esto tiene un impacto muy importante, y es que en Estados Unidos, por ejemplo, si una persona tiene un problema, digamos una lesión en la espalda que requiere a lo mejor una operación, esa operación a lo mejor vale pues, $100.000, pues esa persona va a preferir pagar a lo mejor 5 euros por un opioide y poder trabajar porque le quita el dolor a pagar los $100.000 que le costaría esa operación de espalda para curar su problema de verdad, ¿no? Entonces, se prima, digamos, esos fármacos como que tapan los problemas y no los que van a la raíz. También las propias aseguradoras privadas prefieren, lógicamente, pagar una prescripción a una persona de sus opioides que pagar una operación carísima, ¿no? Es que en Europa la presencia de mayor cantidad de heroína en los mercados por la cercanía de Afganistán, que es el principal productor mundial de heroína, nos protege de la llegada del fentanilo. De hecho, esto no son palabras mías, lo dijo el director científico de la Agencia Europea de Drogas, Paul Griffith, que paradójicamente Europa se estaba librando de la epidemia del fentanilo por la abundancia de heroína en los mercados, ¿no? Porque las personas no prefieren el fentanilo si la heroína está disponible. La heroína es mucho más euforizante, más segura además, menos problemática del fentanilo, y el problema, mientras esté presente la heroína no hay demanda, digamos, del fentanilo. La demanda de fentanilo es una demanda que se produce por la escasez de esa heroína en los mercados, producida, bueno, pues por su estatus de ilegalidad, por el hecho de ser una sustancia natural y que no se puede producir de forma infinita. ¿Qué ha pasado? Que este verano ha caído la producción de opio en Afganistán un 95%, que es una barbaridad. Lo sabemos por las imágenes satelitales de los satélites europeos, que se puede ver los campos de las cosechas de Papaver somniferum, de la amapola del opio, cómo han caído un 95%, porque los talibanes han impuesto una prohibición en el cultivo de opio, que hasta hace muy poco era muy abundante, ahora ya no. Y esto puede tener ¿Por qué? Políticamente no está muy claro, pero parece ser que quieren un poco quitarse de en medio ese problema del tema de las drogas, porque eran vistos como los principales productores de heroína del mundo. Y bueno, no se sabe muy bien qué efecto va a tener esto en Europa, pero desde luego, si se produce una escasez de heroína en Europa en los próximos años, eso puede producir la llegada de drogas que vengan a sustituir la heroína, que tengan mayor potencia, como es el caso del fentanilo, ¿no? De todas formas, yo personalmente no creo que vaya a ser el fentanilo lo que llegue a Europa, porque el fentanilo actualmente ya está muy controlado, pero sí pueden ser los nuevos opioides que son incluso más potentes que el fentanilo, ¿no? Por ejemplo, los nitacenos. Los nitacenos es una nueva familia de opioides más potentes que el fentanilo y que si en Europa se producen una escasez de heroína, pueden ser los que lleguen a Europa. De hecho, ya se han producido brotes de muertes en Inglaterra, en Irlanda, en Escocia, por nitacenos, en zonas en las que ha habido problemas de suministro de heroína y han empezado a aparecer estos nitacenos. ¿Y qué es el nitaceno? El nitaceno es un opioide sintético, como el fentanilo, pero más potente que este y que es de nueva creación y, por tanto, a nivel internacional no tiene un nivel de control todavía prácticamente nada. O sea, es fácil... Pero ¿y se fuma, se snifa, se pincha, Pues igual que la mayoría de los opioides. Se puede fumar, se puede snifar y se pueden pinchar, o se puede tomar por vía oral. Los opioides se toman por prácticamente todas las vías, ¿no? De hecho, otro de los variables, digamos, que hace más problemáticas las drogas es según la vía de consumo que utilices, ¿no? Por ejemplo, las vías intravenosas, endovenosas, fuera del contexto clínico, son las más peligrosas, porque además llevan unido el riesgo de contagio de enfermedades de transmisión sanguínea, como el VIH, y también pueden llevar los propios daños que se producen por el hecho de pincharse, ¿no? Luego también, según si se toma por vía oral, por vía snifada, por vía pinchada, pueden ser las drogas más adictivas o menos. Recordemos que cuanto más rápido sea el efecto de una sustancia y más corto, tienden a ser más adictivas las drogas. Entonces, cuando tú pinchas una sustancia, la droga tiende a ser más adictiva que si tú, por ejemplo, la tomas por vía oral, que tarda más en hacer efecto, es un efecto más suave, más prolongado en el tiempo, más seguro generalmente. Pero bueno, eso ya depende del contexto de uso, ¿no? Habíamos tenido también en el podcast el caso de una española adicta al fentanilo, también con piruletas de... Sí, efectivamente. Es que el uso médico del fentanilo en España pues tiene varias formas, ¿no? En una ambulancia, por ejemplo, se inyecta, en un quirófano también se inyecta, pero, por ejemplo, cuando una persona tiene un dolor crónico y se va a su casa, paliativo, ¿no? Efectivamente, ahí se tiene que utilizar, se usan formas de administración más lentas, ¿no? Pastillas, piruletas, parches también, muy habitual en fentanilo, que además el parche es una forma
bastante controlada de uso porque tiene una duración muy larga, es menos potente, digamos, pero es útil. Y es que hay un problema muy grande con lo que es el tratamiento del dolor, porque hay dolores crónicos que son muy difíciles de tratar y en realidad los opioides donde mejor funcionan son en los dolores, digamos, más agudos, ¿no? Pero los dolores crónicos, el uso de un opioide o de cualquier otra sustancia, pues tiende a generar más problemas porque al final es un uso continuo y constante, ¿no? Y es una dependencia muy inmediata, porque Claro. dices dolor, paliativo, todo. Claro, es que, a ver, yo comprendo perfectamente que una persona con dolor se enganche a los opioides, porque es que el dolor es algo muy, muy difícil de vivir, ¿no? Claro. Y tiene sentido que si algo te lo quita, pues lógicamente lo vas a querer todo el rato, obviamente, ¿no? Sí. El tema es que hay que avanzar en buscar las formas de arreglar esos problemas para que no sea necesario usar tantos opioides o tantos, o si hablamos en el ámbito psicológico, de no usar tantas benzodiazepinas o tantos ansiolíticos, ¿no? Porque al final, ya sea por dolor físico o por dolor emocional, tapar esos dolores, aunque sea eficaz, y gracias a Dios que podemos hacerlo y tenemos sustancias que lo hagan, tiende a generar problemas a la larga, porque las personas se enganchan a esas sustancias porque, lógicamente, si no arreglas el problema de fondo, siempre vas a tener que estar usando ese parche, ¿no? Siempre vas a tener que estar tapando ese problema, ¿no? Y ahí es donde los tratamientos con psicodélicos, la psicoterapia asistida con psicodélicos, pues es una gran esperanza para llegar un poco a ese tratamiento que nos permita arreglar el problema de fondo y no tener que depender tanto de parches continuamente o de tapar el problema continuamente como estamos haciendo a día de hoy, tanto en el dolor físico como en el dolor emocional. Hablemos de legalización. Hablemos de lo que está pasando en España, en Barcelona, por ejemplo, club canábico. Sí. ¿Cómo lo ves tú eso y qué impacto social puede tener? A ver, yo creo que las drogas, dado que son elementos peligrosos y que al estar en manos del mercado negro y del crimen organizado son más peligrosas todavía, creo que una de las soluciones posibles que se podrían plantear es precisamente transitar hacia un sistema regulado, que no legalizado totalmente, pero sí regulado, que permita un cierto acceso a estas sustancias a personas que tengan un conocimiento y una preparación adecuadas y que no obligue a todo el mundo que quiera tener un contacto con las drogas a acudir al mercado negro. Porque insisto que muchos de los problemas que producen las drogas no son tanto de las drogas como del estatus de ilegalidad que tienen, ¿no? Esa adulteración, ese crimen, todo eso no existe cuando las drogas están reguladas, ¿no? Dicho esto, yo tampoco estoy de acuerdo, por ejemplo, con el sistema de libre mercado que tenemos con algunas sustancias a día de hoy, ¿no? Como por ejemplo es el caso del alcohol o del tabaco. Creo que hay demasiado poco control con estas sustancias que son francamente dañinas, ¿no? Y que se tiende a banalizar mucho y se tiende a generar una falsa sensación de seguridad o una baja percepción del riesgo que es muy dañina a nivel social. La gente le pierde el respeto, digamos, a todo lo que es legal, ¿no? Piensa que si es legal, entonces es que no es tan malo. Está regulado, está controlado. Por eso yo creo que debería haber un sistema controlado. A ver, el sistema de clubes es un sistema interesante porque en los clubes canábicos al final, si se montan bien, porque claro, luego ahí ya hay diferentes modelos de clubes, ¿no? Pero los clubes en teoría son grupos de consumo de personas que se juntan, que tienen un lugar específico de consumo en los cuales se puede incidir fácilmente sobre esa población. Es decir, si por ejemplo quieres hacer una campaña de información o de prevención, tienes perfectamente localizada esa población y puedes informar. O sea, yo veo que tiene muchas ventajas. Luego tiene también algunas desventajas, ¿no? Y es, por ejemplo, cuando el modelo de clubes se convierte en un modelo de captación, ¿no? Que eso, por ejemplo, se ha podido ver en algunas ciudades. Lógicamente es una mala práctica, quiero decir con esto que no es el ideal de club canábico el que hace eso, pero sí que existen estas prácticas en algunos lugares. Y yo creo que se podría transitar hacia un sistema regulado para algunas drogas en el cual hubiese unos prerequisitos de acceso como los que hay en los vehículos, ¿no? Es decir, realmente cuando tú coges un coche estás sometido tú y a los demás a un riesgo importante. O sea, un accidente, pues matar a alguien, pues matar tú, ¿no? ¿Qué hacemos para regular esos bienes? Pues no los prohibimos. Simplemente lo que hacemos es decir, vamos a poner una serie de requisitos de acceso, que la persona tenga un conocimiento probado teórico del manejo de este vehículo, de las señales de tráfico, de cómo se circula, que tenga un psicotécnico para garantizar que no es solo que la persona sabe, sino que además no tiene, por ejemplo, yo qué sé, un trastorno que le hace quedarse inconsciente de pronto y que se pueda pegar tener un accidente con el coche. Es decir, aseguramos que a nivel de, pues eso, de salud mental, de rendimiento físico, está en óptimas condiciones para manejar ese vehículo y luego pues también sometemos, en el caso de los vehículos, a un examen práctico, ¿no? Claro. Con las drogas yo creo que debería haber algo, no igual, pero parecido. Es decir, que
que exista, pues yo qué sé, alguna licencia, un carnet, pues por ejemplo, que tenga que sea un tipo progresivo, ¿no? Que te diga, mira, pues esta persona tiene un conocimiento básico del alcohol a nivel de riesgos de seguridad, de reducción de riesgos y no tiene características, por ejemplo, no tiene, por ejemplo, un principio de cirrosis hepática y demás, por tanto, se le autoriza a consumir una determinada cantidad de alcohol al mes, ¿no? Por ejemplo, se podría aplicar al alcohol, se podría aplicar y a las drogas ilegales, digamos que objetivamente se pueda ver que tienen un menor riesgo, ¿no? Se podría luego a lo mejor incluso ampliar, ¿no? Y decir, oye, llevas 5 años manejando más o menos bien la cafeína, pues ya se te permite acceder, pues no sé, a otra sustancia un poco más potente. No sé, yo creo que en general hay que buscar la forma de garantizar que la información está ahí, antes del consumo. Porque la información, cuando llega después del consumo, es mucho menos eficaz. Es importante que la información llegue antes del consumo. O sea, que la persona 100%. que se acerca a la sustancia sepa de antemano a qué se está acercando, a nivel de riesgos, a nivel de efectos, a nivel de estrategias de reducción de riesgos, y no sea una persona que ya pues, tiene a lo mejor un uso muy dilatado y a lo mejor ha tenido incluso ya algún problema, ¿no? Recordemos que, gracias a Dios, la mayoría de las personas que utilizan drogas no llegan a desarrollar nunca ningún problema relacionado con su uso de drogas, ¿no? De hecho, hasta un 90% de las personas que usan drogas, y estos son datos de Naciones Unidas, no llegan a desarrollar ningún problema relacionado con drogas ilegales, estoy hablando, ¿no? Problema y pones dentro de adicciones. Adicciones, pues se acaban en el hospital por no sé qué. Es decir, problemas biológicos, muerte. El 90% no llegan, pero ese 10% sí que llega y ese 10% es mucha gente. Entonces, la información ahí es clave para reducir ese riesgo, ¿no? Tanto que las personas que sepan realmente a lo que se enfrentan antes de enfrentarse a ello y, por tanto, haya más gente que a lo mejor decida no consumir, como que la gente que decida consumir lo haga con unas estrategias que le permitan que los daños del consumo sean lo menos posibles, ¿no? Porque al final esa es la clave. O sea, es decir, que consuma más o menos drogas la gente, si no produce daños, no debería ser un problema tan importante. Lo importante realmente son los daños que vienen de ahí, ¿no? Obviamente la mejor forma de evitar los daños es no consumir, o sea, eso está clarísimo, ¿no? Claro. La abstinencia es la forma más segura de evitar riesgos con las drogas. Ahora bien, si ya te vas a meter en un consumo, ya sea de una droga ilegal o ilegal, tener esa información, tener ese conocimiento, esas estrategias pueden ser la diferencia entre que desarrolles un problema o no lo desarrolles. Y lo ideal es, obviamente, que no lo desarrolles, ¿no? O sea, que mi trabajo, lo que hago con Drogopedia, lo que hago con Energy Control, lo que hago siempre cuando estoy en la reducción de riesgos y daños, es que ese 90% de personas que consumen drogas y no desarrollan problema, sea cada vez, o sea, que decir, al revés, que el 10% de personas que consumen drogas y acaban teniendo un problema sea un porcentaje cada vez menor. ¿Y llegaremos a un punto en el que será cercano a cero? ¿O crees que es muy difícil? No, es muy difícil. Yo creo que es muy complicado. O sea, es como pensar si llegaremos a algún punto en el que no hayan los accidentes de tráfico serán cercanos a cero. Siempre va a haber accidentes de tráfico, ¿no? Pero yo tengo clarísimo que cuanta más seguridad metamos, cuanta más información, vamos a tener menos accidentes de tráfico. Y me gusta mucho el símil automovilístico porque ese se parece mucho. Es decir, al final, el cinturón de seguridad es una medida de reducción de daños. O sea, es una medida total de reducción de daños, ¿no? ¿Y por qué con el coche nos parece bien, pero con una persona está tomando, por ejemplo, cocaína en un festival, que yo le analice esa cocaína y le diga que está adulterada, a la gente le parece fatal, le parece peligroso, le parece que estoy incentivando el consumo? Yo no estoy incentivando el consumo, estoy dando una información que probablemente se va a convertir en un uso mucho más seguro de la sustancia, porque la persona podrá descartar el consumo ahora que sabe que la droga está adulterada, cosa que no habría hecho si yo no hubiese ido ahí a decirle eso, ¿no? Evidentemente. O sea, eso es como lo que decías antes de minimizar los riesgos, ¿no? Claro. O sea, es como... Es que lo digo porque hay mucha oposición a la reducción de riesgos y daños porque se la acusa de promocionar el consumo. Y eso no tiene ningún sentido, insisto. Es como la gente esta que decía que poner cinturones de seguridad era promocionar la conducción agresiva porque la gente, como no se moría por tener un accidente, pues iba a conducir más agresivamente porque no tenía miedo, ¿no? Pues esto es un poco igual. Hay mucha gente que piensa que si yo doy información a una persona que va a consumir una sustancia acerca de cómo reducir los daños de ese consumo, lo que estoy haciendo es que esa persona consuma más porque va a decir, bueno, si ya no me hace tanto daño, pero eso no es cierto. Al final lo que estás diciendo es, mira, esto es igual de dañino, pero que sepas que si lo haces así, pues tienes menos probabilidades de acabar fatal. Es decir, como la información sexual, es decir, por supuesto, exactamente igual. Es como la gente que dice, no, es que repartir condones hace que la gente sea más promiscua, lleva a cabo prácticas, a lo mejor alguno hay, pero pero el beneficio es muchísimo mayor que el riesgo de hacer esa práctica. Quiero decir, esa práctica al final
La ganancia en seguridad es infinitamente superior a la pérdida, a lo mejor. O sea, que a lo mejor una persona haga un poco más el loco de lo que lo habría hecho. O sea, al final la ganancia global es mucho mayor. Y esa es la clave de la reducción del riesgo del daño, ¿no? Y entonces siempre hay mucho... Este tema es controvertido según para qué personas, pero gracias a Dios cada vez las personas ven con más claridad este tema y se dan cuenta de lo que llevamos viendo muchos años. Y es que las estrategias de reducción de riesgos y daños son muy eficaces para proteger la salud de las personas. Y funcionan muy bien. Y sobre todo funcionan muy bien para aquellas personas que ya han empezado a consumir. Porque una persona que ya empieza a consumir, tú le dices, no consumas, y la persona es que le entra por aquí y le sale por aquí. Claro. Si ha tenido sobre todo experiencias positivas, porque va a decir, ¿pero qué me estás diciendo? Si a mí me está sentando genial y me lo estoy pasando muy bien y tal. Esa gente no es sensible a ese mensaje. Entonces, lo ideal es que siempre haya mensajes preventivos en el inicio, o sea, cuando las personas todavía no han tenido contacto con las sustancias, que una prevención, pero que esa prevención, cuando en poblaciones que ya estén consumiendo las sustancias, venga acompañada, sobre todo, de estas estrategias de reducción de riesgos y de daños, ¿no? Información, acompañamiento, no terapia, pero sí, información. Y además, una cosa muy importante. Un punto de apoyo. Una cosa muy importante es que, por ejemplo, los sistemas de análisis de drogas que por ejemplo, hace Energy Control aquí en España, una de las ventajas enormes que tienen es que permiten iniciar un contacto con una persona en una fase en la cual todavía no tiene ningún tipo de problema de consumo de sustancias y no se habría acercado nunca a ningún recurso porque no tiene todavía la necesidad, ¿no? Entonces, el vínculo es fuerte. Genera una atracción, o sea, permite que las personas empiecen a entrar en contacto con recursos que van a trabajar por garantizar su salud o por establecer un vínculo desde un principio que no se había producido de otra forma porque esa persona no está en una fase de buscar ayuda de ningún tipo. Entonces, en ese sentido, el servicio de análisis cumple esas dos funciones. Por un lado, aumenta la seguridad de la persona al darle información objetiva y científica sobre el contenido de la sustancia y, por otro lado, hace que esa persona que todavía no tiene ningún problema, que es una fase muy inicial del consumo, empiece ya a tener un contacto con recursos que van a empezar a ayudarle o a intentar educarle para que su riesgo sea el menor posible. Antón, es un placer hablar contigo porque te explicas muy bien. Es un tema muy controvertido, es un tema donde todo el mundo tiene muchas preguntas. Invito a todo el mundo que nos esté viendo a que te siga en tus redes sociales, Drogopedia, donde divulgas, ayudas, cuentas un poco toda también desde puntos de vista bastante científicos e históricos todo este mundo que es el mundo de las drogas. Gracias por venir. Muchas gracias por invitarme, ha sido un placerazo y igualmente. Gracias.